Bueno, entonces vamos a iniciar con una de las partes que tiene que ver con el artículo científico, como la primera parte, que hace referencia a esas primeras fases de la investigación. Igual ahorita pues antes que aparezca el compartido les voy a indicar cuáles son las fases y cuáles vamos a trabajar el día de hoy. Allí pues vemos en este diagrama que hay varias fases de investigación. El punto de partida es la observación, entonces un muy buen investigador, es muy observador. ¿Por qué? Porque a partir de eso que está viendo, identificando en algún lugar o en algún área, ya sea en una empresa, si yo voy a hacer mis prácticas en una empresa, si voy a hacer mi trabajo de grado en una empresa, y hablo pues para los que tienen que ver con ingeniería industrial, pero igual creo que también los de electrónica aplican allí porque hacen sus trabajos en la parte electrónica de la empresa, pero parten de esa observación, de ver qué es lo que está sucediendo en esa empresa para identificar primero un problema y luego de identificar ese problema, pues se pasará a definirlo como tal y cuáles son las cosas que lo están causando o qué efectos puede traer esa situación problema. Si se habla de una empresa, pues a esa empresa. Luego, pues hay otras fases que es buscar fuentes de información, que eso sería como el estado de arte, marco teórico, marco legal, todo lo que tiene que ver con revisar información de Internet para incluir dentro de mi trabajo. La cuarta fase, es planificar y utilizar instrumentos. Esta tendrá que ver con la metodología o materiales y métodos que yo planteé para realizar la investigación y todo eso que requiera para poder cumplir los objetivos que definí aquí en esta segunda fase, que vendría siendo la introducción de ese trabajo, sea artículo científico o sea proyecto de curso o pues el proyecto de grado. Y por último será la recolección y análisis de la información, y en este punto pues ya tendré la sección de resultados, discusión y conclusión de mi trabajo de investigación. Estas son 5 fases que están resumidas, tal vez si buscan en internet las van a encontrar muchas más, pero creo que estas son las elementales y abarcan cada una de las partes que vamos a ver aquí en clase respecto a los artículos científicos y al proyecto de curso. El día de hoy vamos a trabajar estas 2 primeras fases y pues quiero que tengan allí presente que en esta parte donde se plantea la introducción para un artículo, que es lo que se va a tratar el día de hoy, es diferente a una introducción para un proyecto. ¿Por qué? Porque la introducción para el proyecto va a ser algo mucho más amplio, más detallado, en donde las partes que conforman esa introducción van a estar de manera explícita en el trabajo. O sea, van a haber unos títulos que me van a dividir cada una de esas partes que componen la introducción. En el caso del artículo científico no se da de esa manera, las partes están de manera implícita, o sea, no van a haber títulos, pero la información va a estar allí como en un orden, que ahorita les voy a explicar pues cuál es ese orden, y con un ejemplo pues voy a tratar de que entiendan qué información debe de ir en cada una de esas partes que van a conformar la estructura de la introducción de un artículo científico. Dentro de eso, pues vamos a tener la primera fase, que es la observación que ustedes estaban viendo allí, y para esto, pues traigo 3 ejercicios. Entonces la idea es que ahorita les voy a poner una imagen en este primer ejercicio, en el cual pues habrá una pregunta, y la idea es que estén así como muy juiciosos, observando, porque de eso se trata, de observar, y luego pues hablaremos sobre la pregunta que está aquí en esa imagen. Entonces no les voy a dejar la imagen mucho tiempo para que estén muy pendientes de lo que les voy a proyectar aquí. Listo. Ahora sí les pregunto, ¿cuántos animales lograron identificar en esa imagen? 8.
8, por ahí también me dicen 8. 10, ¿Alguien profe. identifica 7 o 10? 10, profe. 9, profe. 8, 7, 9, 10. ¿Alguien identificó un número más alto? Profe, yo 11. 11. Bueno. 12, listo. Miren que allí la mayoría mencionaron números diferentes. Creo que algunos coincidieron con unos números, pero varió de 7 a 11 animales. Entonces miren la importancia de la observación. Y ya les voy a indicar qué pasa con esto, porque hay personas que pueden ser más observadoras que otras, incluso con detalles muy, muy pequeños que los diferencian pues de ciertas personas que de pronto no son tan observadoras en esos detalles tan mínimos, pero que allí en esos detalles tan pequeños y tan mínimos pueden haber pues más cosas. Entonces ya les voy a mostrar allí como la respuesta. Aquí, pues, están los más grandes, son los animales que podemos ver a simple vista y se identifican muy rápido porque son los más grandes. Entonces, está el elefante, está el burro, está el perro, el gato y el ratón. Pero resulta que allí en esa imagen hay muchos más animales que conforman las partes principalmente de ese elefante, que es el que está más visible, pero cada una de sus partes tiene allí otros animales. Y pues vamos a empezar ahí a ver más. Otros que me mencionaban un número mayor pues de animales. Aquí hay 8 animales. ¿Sí? Hay 8 animales. Está una tortuga que está por aquí, en esa oreja del elefante. Hay un mosquito, miren acá está el mosquito, aquí la cola, es una serpiente. Entonces miren que allí son más pequeños y de pronto no nos da la oportunidad de observar, tal vez algunos requieran más tiempo para poder realizar el proceso de observación de algo, pero otros tienen esa habilidad de que en poco tiempo alcanzan a evidenciar detalles mínimos en eso que están observando. Por aquí están todos los animales, hay muchos. Por ejemplo, aquí dice que esta cola es como una cola de un delfín. Por acá hay un cocodrilo, el pez que está aquí en el ojo. Digamos que hay otros que son como muy abstractos, porque esto de la cabeza del ave nunca he podido como descifrar, nunca he visto allí como esa forma de la cabeza del ave. Y por acá me menciona que hay un camarón. Este camarón también, pues, a lo que yo veo, no me parece mucho, no tiene allí como una figura muy definida, pero pues hay más de los que mencionaron algunos. El número creo que máximo que dijeron fueron 11 animales. Entonces yo creería que alcanzó a identificar casi todos los que son muy, en cuanto a la parte ilustrativa, de acuerdo a su figura, y creo que solamente le faltó uno porque yo pues descartaría esta cabeza del ave y esta parte del camarón. Vamos a hacer el siguiente ejercicio de observación, entonces lo mismo, va a haber una pregunta y luego van a tener un tiempo para observar y pues vamos a hablar sobre ello. ¿Cuál de estas dos señoras es la mamá del niño y por qué? Entonces miren la imagen y luego me van a decir por qué creen que es la mamá del niño. ¿Listo? ¿Cuál es la mamá del niño? La de vestido verde. La de vestido verde. ¿Y por qué dices que la de vestido? Bueno, por ahí alguien iba a decir algo más. ¿También la de verde? Sí. Bueno, ¿por qué la de verde? Porque tiene zapatos Es la que está más pendiente, se ve que está como pendiente del niño, porque la otra está mirando a la otra señora. Bueno, entonces allí ya me mencionaron dos cosas. Tiene zapatos bajitos, allí también tu compañero me decía, está más pendiente del niño, la otra no está allí como mirándolo o tratando como de fijar la mirada hacia él. ¿Qué otra característica pueden ustedes evidenciar para decir que es la señora de verde? Ahí han mencionado dos, pero La postura, dime. La postura, ¿por qué? ¿Qué tiene su postura? porque la de verde pues se ve que estuviera como cansada y la otra regia de no hacer nada y la otra
Como si estuviera cansada de estar cuidando al niño. Bueno, ahí hablan de la postura. ¿Alguien más ha identificado Profe, las orejas del niño con la señora de verde. las orejas del niño con la señora de verde? Bueno, hasta características físicas se identificaron allí. ¿Alguien cree que no es la señora de verde? Bueno, según ese silencio, sí todos consideran que es la señora de verde. Bueno, ustedes mencionaron las características respecto a que ella es la mamá del niño, pues tiene las baletas o los zapatos bajitos. No todas las mamás como tal, pues usan zapatos bajitos o toman esa decisión, pero la mayoría después de que ya andan con sus hijos y de pronto si andan solas, les toca cargar con maletas, juguetes, bueno, muchas cosas y toman esa decisión de pues ir más cómodas para poder llevar a su hijo. Lo otro es lo mismo que hablaban allí de la mirada, sí, ella está como más a hacerse ahí al frente, de estar pendiente qué es lo que hace ese niño y también es por si de pronto él no está actuando de la manera correcta. Ella con una mirada puede decirle quédate quieto. ¿Por qué? Pues porque es el hijo y de pronto ya entiende este tipo de lenguaje que se ha desarrollado entre ellos, entonces también trata de estar como muy al pendiente de tenerlo ahí a la vista y que sus ojos estén junto o fijados a los ojos de él. Lo otro que mencionan las orejas, y tienen aquí parecido esas orejas del niño y de la mamá. Y lo otro es la postura. La postura que esta señora tiene es una postura que está allí como alerta. Miren que la otra está más relajada, tiene las piernas cruzadas, y en cambio esta está allí como con su pie levantadito, no están las piernas cruzadas, está como alerta de que, bueno, si él hace de pronto algo, se para, va a coger alguna cosa o va a hacer algún daño, entonces ella tenga la oportunidad de pararse más rápido para dirigirse a donde el niño. Y la otra pues está allí como más cruzada. Y lo otro es la posición de la espalda, y es lo mismo, acá ella está muy relajada, pues porque no tiene que estar muy pendiente de ese niño, pero la mamá de él sí está allí, pues con esa espalda no tan relajada, sino que es al pendiente de lo que va a hacer este niño. Entonces sí es la mamá de él. Para el tercer ejercicio requiero que una persona me ayude, entonces no sé quién quiera ayudarme a hacer el tercer ejercicio. ¿Ninguno? Yo, profe. Bueno, James, entonces te voy a poner una imagen y la idea es que te voy a indicar qué debes hacer, pero lo vas a tener que hacer de la manera más rápida posible. ¿Listo? Sin, o sea, sin parar, sin detenerte, sino que hacerlo de la manera más rápida posible. En este tercer ejercicio, entonces te voy a poner una imagen y ya te voy a mencionar qué debes hacer. De aquí de esta imagen, lo que debes hacer es decir el color que estás viendo y no leer lo que está en la palabra. Entonces, dale, inicia rápido. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Bueno, por allí te fue bien, pero por allí en un momento, como casi en la mitad, te estabas confundiendo. ¿Qué pasa? Sí, allí, esto no es un ejercicio tan fácil. Incluso hay personas que no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque aquí hay dos cosas que están funcionando en el cerebro y son esos dos hemisferios. Cuando tú estabas allí, no leyendo la palabra, sino identificando el color, entonces uno de tus hemisferios estaba aquí centrado en identificar ese color, pero el otro hemisferio pues quería leer lo que está allí en la palabra. Hay personas que tienen la agilidad de hacer lo que tú hiciste y es de que puedan funcionar los dos al mismo tiempo y que cuando estés viendo algo que esté relacionado con, o pues la palabra, por ejemplo, allí es un color que se está mencionando, pero lo que tú estás viendo también es un color, entonces tienes ahí la agilidad de poder decir cuál es el color que estás viendo sin asociarlo a esa palabra que se va a leer allí. Y es porque los dos hemisferios del cerebro están trabajando al mismo tiempo y te da la capacidad para hacer eso. Hay otras personas que no tenemos esa habilidad
de que ellos estén funcionando allí al mismo tiempo, sino que nos cuesta hacer este tipo de trabajo. Y eso también va mucho en la parte de la observación. Las personas que son muy observadoras desarrollan estas habilidades en su cerebro, de poder activar los dos. No quiere decir que en otras situaciones no podamos activar alguna zona del cerebro, no todos activamos los dos hemisferios del cerebro, pero no al mismo tiempo. En un momento estaremos haciendo una cosa y en el otro momento estaremos haciendo otra o activando otra de las zonas, pero no al mismo tiempo. Pero hay personas que, como son tan observadoras, sí tienen esa habilidad de tener estos dos hemisferios activados al mismo tiempo. Entonces ya vamos a iniciar como tal con lo que tiene que ver con esa segunda parte, que es el planteamiento del problema, que se origina a partir de esta observación que yo realizo. Siempre tengo que tener presente de que toda investigación que yo vaya a realizar debe partir de un problema que yo he observado. ¿En qué? En algún tema específico, sea de afinidad, en alguna empresa, en la planta de producción, en algunos de los equipos, de las maquinarias, en los empleados. Entonces, parto de esa observación, de eso que he identificado por medio de lo que he visto. Aquí no voy a hacer análisis muy profundo, sino que simplemente me voy a tener allí a ver y observar. Y pues pasaré ya a identificar el problema y a plantearlo, y en esa introducción es donde yo realizo ese planteamiento del problema. Aquí les traje un ejemplo, este es un ejemplo que vengo usando pues hace algún tiempo, me ha funcionado con los estudiantes y realmente lo utilizo por dos razones. La primera es porque es un documento demasiado corto y es fácil para trabajarlo aquí en las clases. Hay artículos que son muy extensos y adicional a eso es que este artículo cumple con la estructura que debe tener esa introducción de acuerdo a un orden lógico. ¿Qué ha pasado cuando he analizado de pronto otros artículos? O son muy extensos, o si los que de pronto son muy cortos, la introducción no está en ese orden lógico, sí incluye todas las partes, pero no en el orden lógico que debe llevar. Entonces, por eso, pues, he trabajado este artículo. No sé si más adelante con el análisis que ustedes van a hacer en sus artículos, pueda de allí tomar otro diferente, que sea corto y que tenga la estructura de la manera correcta. Pero pues el día de hoy vamos a trabajar con esto. Entonces les voy a poner un poquito en contexto de qué se trata esta investigación. Y aquí lo que pretenden estos autores es hacer o establecer una relación de un microorganismo. Ese microorganismo que ven allí, que es el nombre científico, es una garrapata. Y lo que van a relacionar es la cantidad de garrapatas que se van a presentar en ciertos animales. Los animales son vacas, entonces ellos van a hacer una relación entre la raza de la vaca, la cantidad de leche que produce esa vaca y la cantidad de parásitos o de garrapatas que tienen en su cuerpo. ¿Por qué? Porque ahorita cuando veamos y leamos esta introducción, nos vamos a dar cuenta que pues pueden tener una relación allí directa, la cantidad de garrapatas con la cantidad de leche que produce el animal o otras características que son propias del animal. Entonces les voy a leer la introducción y luego vamos a ver parte por parte y el concepto de cada una de esas partes de la estructura de la introducción, y vamos allí pues a tomar parte de esa introducción para identificar cada una de esas estructuras. Entonces les voy a leer y luego vamos a ir abarcando cada una de ellas de manera individual. Dice, la garrapata se considera como el leptoparásito. Eso quiere decir que es un parásito externo porque se da allí en la piel, de mayor importancia en la ganadería tropical debido a las pérdidas económicas que genera al productor pecuario. El control químico de este parásito cuenta además con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado de esos químicos en las vacas lo que ha hecho es que esas garrapatas se vuelvan resistentes. A medida de que yo voy utilizando muchos y muchos más químicos, pues esas garrapatas ya reconocen el químico y no les hace absolutamente nada. ¿Por qué? Por ese uso indiscriminado de este tipo de químicos.
Varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de estas garrapatas. Las altas cargas parasitarias asociadas pues a esa infestación de garrapatas en las vacas se presenta como el resultado de factores ambientales y factores propios del animal. Entonces allí me dice que esa cantidad de garrapatas en una vaca va a depender de dos resultados, de dos resultados o de dos variables, factores ambientales y factores propios del animal, que ahorita vamos a ver cuáles son esos factores propios del animal. Los factores ambientales como temperatura y humedad están directamente relacionados con el aumento de las garrapatas en esas vacas. Y los factores propios del animal, y estos son los factores propios que son la raza, el estado fisiológico. Cuando se habla de estado fisiológico, en el caso de estos animales se menciona es a su estado de desarrollo pues en el que se encuentran. Entonces puede ser una vaca que esté allí muy pequeñita, que sea ternera, puede ser otra que esté en su primer parto, puede ser otra que produzca mucha leche, puede ser otra vaca que no produzca leche. Entonces a eso se hace referencia a ese estado fisiológico, en el estado de desarrollo que se encuentra en ese momento el animal. El estado nutricional, pues cómo están alimentadas, puede influir en la carga antiparasitaria. Si bien el efecto de la raza bovina es importante, hay factores como la inmunidad, el estado fisiológico y características de la piel de esos animales que se deben tener en cuenta pues al momento de hablar de la susceptibilidad de las garrapatas. Aquí pues ya les voy a hablar sobre el objetivo de esta investigación. El objetivo de este estudio fue relacionar el conteo de esas garrapatas y la producción de leche de estos animales, y pues aquí me menciona que están ubicadas en 2 regiones de Colombia y que son bosques ecotropicales. Algo que quiero que tengan aquí muy presente y es lo siguiente. El objetivo general, si hablamos de un artículo científico o de un trabajo de investigación, va a ser prácticamente el mismo título. Solamente que pues lo organizaré de otra manera, pero en sí es lo mismo y se los voy a mostrar aquí. En este título me menciona que van a trabajar con ciertas poblaciones y me dicen con animales, con vacas y con este parásito, con estas garrapatas. Si ustedes observan en el objetivo, allí está diciéndome, vamos a contar esas garrapatas y por aquí me dicen fincas ganaderas, o sea, donde hay vacas. Adicional a eso, aquí en el título se menciona algo y es lo que van a hacer, que es relacionar, y miren que aquí también me dicen que ese fue el objetivo, relacionar, me habla pues de cuáles variables, y miren que también me habla sobre el lugar o la zona donde se va a realizar la investigación. Y aquí ustedes pueden ver que en ese objetivo también se menciona esa zona. Tal vez es más amplio el objetivo porque tiene un poco más de información, pero el fin es el mismo. La información que está aquí, que es información relevante, va a ser la misma que voy a obtener en el objetivo, para que lo tengan presente al momento de plantear ese título, porque siempre es lo primero que escribimos en un trabajo, pero realmente debe ser de lo último que yo defina. ¿Por qué? Porque a medida que voy desarrollando la investigación, voy leyendo, el rumbo inicial que tenía puede cambiar. Miren que el objetivo es lo último que se plantea en la introducción, o sea, va al final de la introducción. Entonces, después de que yo plantee este objetivo, ya voy a organizar mi título de la manera correcta. Sí, al inicio puedo dar un título provisional, pero ya después cuando tenga este objetivo definido, y en el caso de que yo les hago correcciones sobre esto, cuando ya esté corregido, entonces así mismo voy a elegir el título de mi investigación. Entonces vamos a iniciar con cada una de las partes. La primera parte que compone esa introducción de manera implícita, mire que aquí no tengo divididos, se van a encontrar en algunos artículos, no son muchos, en que les va a aparecer un título de objetivo o objetivos generales. Casi siempre los artículos solamente tienen un objetivo general. Son pocos los que tienen objetivos, específicos allí acompañando ese general, pero casi siempre es solamente uno. Y está en el último párrafo de esa introducción.
Entonces, en ese sentido, vamos a ver la primera parte, que se conoce como breve descripción del tema o antecedentes. Aquí en este punto, lo que yo voy a hacer es indicar información en la cual ese lector identifique y esté en contexto de lo que yo le voy a hablar. En ese sentido, puedo poner información como el lugar donde se va a realizar la investigación, puedo hablar un poquito de cuál es ese problema general que yo he identificado en donde yo esté realizando mi trabajo o de la información que estoy investigando, entonces indicarle allí, bueno, cuál es ese problema o esa situación, problema que yo identifiqué, no como tal voy a plantear cuál es el problema, no voy a llegar hasta ese punto, pero sí voy a dar información muy general sobre cuál es el problema y dónde estoy realizando la investigación. Llevándolo al caso de las empresas, que es donde ustedes pues al final de su carrera van a hacer prácticas, pero también van a hacer su trabajo de investigación para poder graduarse. Allí pues van a indicar en esta breve descripción dónde están haciendo la investigación. Indican la información de que están haciendo el trabajo en la empresa llamada pues de tal nombre, en qué lugar está ubicado, si están trabajando con una población de estudio determinada. Con esto me refiero a que, bueno, yo solamente voy a hacer mi trabajo de investigación en esta empresa en el área productiva. Entonces, justo en este punto voy a mencionar esa información básica que le puede servir a la persona que va a leer mi trabajo para que entre allí en contexto. Y como les mencionaba, puedo indicar cuál es la situación, problema que yo identifiqué, pero de una manera muy superficial. Simplemente puedo decir, no, es que de acuerdo a esa situación que identifiqué en los ritmos de producción, me di cuenta que a la empresa eso es lo que le está trayendo pérdidas económicas. No voy a hablar mucho más, simplemente es algo muy general. Entonces, para el ejemplo del artículo que les leí ahorita, de esa introducción, ellos tienen aquí, la garrapata se considera como el ectoparásito de mayor importancia para la ganadería tropical, debido a las pérdidas económicas que genera al productor pecuario. Entonces, miren que aquí me está hablando pues de esa población en estudio, me está hablando de las garrapatas, pero también me está hablando de la otra población de estudio, que es la parte de ganadería, o sea, de esas vacas. Me menciona el lugar, dice ganadería tropical, eso quiere decir que va a ser en unas regiones determinadas de Colombia, y me menciona lo que está ocasionando esta garrapata en esta ganadería tropical y que son las pérdidas económicas. Entonces, allí voy a hablar de manera muy general del problema y de la población de estudio y el lugar donde se está realizando el estudio. Miren que no es algo demasiado amplio, son 2 líneas y media donde estoy dando a conocer y entrando un poquito en contexto a la persona que va a leer mi trabajo de investigación. Si tienen alguna duda, habilitan allí el micrófono o levantan la manita. Entonces aquí tenemos esa breve descripción. Este texto es este mismo, solo que pues lo organicé más grande y voy a ir señalándole cada una de esas partes. ¿Qué debo tener en cuenta? Que esta estructura va a manejar un orden lógico. ¿Qué quiere decir? Que en cada una de estas partes pues de la introducción y de estos párrafos va a haber un orden lógico y en ese orden la primera parte que debe componer la introducción debe ser esta breve descripción del tema o los antecedentes. Como les mencioné, esta introducción es solamente del artículo científico. Ya luego vamos a ver la introducción para los proyectos de curso que difiere un poco de esto porque es algo mucho más amplio. Continuando con la segunda parte que compone esa introducción está el planteamiento del problema. Y aquí ya en este punto voy a hablar de una manera más detallada de cuál fue el problema que identifiqué, cuáles son las causas que me están llevando a ese problema y luego de allí qué efecto puede producir ese problema más adelante. Aquí se hacen como 2 preguntas claves antes de resolver lo que yo voy a redactar en este punto del planteamiento del problema, y uno es pues cuál es la problemática que está ocurriendo, que es identificar pues cuál es esa situación, problema. Y la segunda, cuáles son los factores que están provocando esa situación, o sea, qué factores me están causando que se dé esa situación, problema en la empresa, y pues para el caso de esta investigación, pues aquí en esta investigación.
Y vamos a leer y van a ver que allí, en este párrafo tan corto, se da respuesta a estas dos preguntas. Dice, el control químico de este ectoparásito cuenta además con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado de estos productos ha llevado al desarrollo de poblaciones resistentes. Entonces miren que aquí en esta parte me está indicando, bueno, ¿cuál es la problemática? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ah, no, es que hay un control químico para esas garrapatas allí, el control químico, pues presenta dificultades, que ahí me lo está mencionando. ¿Y por qué presenta dificultades? Ah, porque lo usan de manera indiscriminada. Lo usan y lo aplican tanto en vacas que ya a esas garrapatas no les está haciendo absolutamente nada. ¿Y cuáles son los factores que están provocando esta situación? Pues allí se menciona, el uso indiscriminado de ese control químico está ocasionando que se presente mayor cantidad de garrapatas y que adicional a eso, esas garrapatas sean resistentes. Dime, Gilma. Profe, y en el caso, digamos, que tenga demasiadas problemáticas, digamos, además de afectar, digamos, que esté evolucionando las garrapatas, esté afectando también al ganadero, ¿se podría incluir varias problemáticas, digamos, en cierto orden o no es necesario? Mira, en este sentido, lo que tú tendrías que hacer es identificar una. Porque esa que tú identifiques va a traer muchas causas. Si yo me voy, por ejemplo, al tema de una empresa en donde yo identifico que el problema que hay allí es, no sé, un cuello de botella, hay una situación, problema con alguna de las maquinarias, ¿cierto? Pero resulta que esa es la situación, problema que yo identifiqué, que es la situación de esa maquinaria que es el cuello de botella. Ese cuello de botella, ¿qué otras problemáticas me puede estar causando? Ah, no, es que está aumentando los tiempos de producción. Ah, no, es que me está deteniendo la producción y al detenerse la producción y aumentarse esos tiempos de producción, ¿qué le va a generar a ese empresario? No, que pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque está produciendo menos en más tiempo. Entonces, mira que allí el problema que se identificó fue el cuello de botella que había en ese proceso de producción. Esa es la problemática que yo identifico allí. Puedo identificar cuáles son las causas de esa problemática del cuello de botella y puedo decir, no, lo que pasa es que allí en esa maquinaria está ocurriendo un grave problema y es que como no le realizan el mantenimiento adecuado, se está dañando, se está frenando, no está funcionando de la manera correcta. No, otra cosa que puede estar causando ese cuello de botella son los empleados que están allí. Tal vez no tienen la agilidad para poder pues manejar la maquinaria o organizar las cosas de la manera correcta. No, lo que puede estar causando ese cuello de botella puede ser que el personal no esté capacitado. Entonces, si ves, o sea, ¿cuál era la situación problema que identifiqué? Un cuello de botella. ¿Qué me está causando ese cuello de botella? Pueden haber muchas causas. ¿Qué problemas puede traer a la empresa ese cuello de botella, que es la situación problema que yo identifiqué ahí? Ah, no, pérdidas económicas. Se aumenten los ritmos de producción, se produzcan menos pues productos, pero se produzcan menos productos. Entonces, si es, o sea, es una situación problema, pero yo aquí en este punto puedo mencionar cuáles son las causas, o sea, que llevó a que llegara a esa situación problema que identifiqué, y luego de que ya está allí esa parte, puedo decir, bueno, esa situación problema me puede traer otras problemáticas a futuro que son estas, estas y estas. Pero en sí es solamente una que yo identifico. ¿Listo? No sé si te quedó allí muy clara esa parte. Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, algo que quiero que tengan allí muy presente y es que miren que estamos, bueno, leyendo hasta este punto, pero luego de allí dice, varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de este ectoparásito, pero miren que aquí hay una fuente o hay una cita de donde yo tomé, o en el caso pues de ellos tomaron información para validar y soportar lo que estaban mencionando con sus palabras y habían identificado por medio de la observación. ¿Qué pasa? Que aquí en esta parte del planteamiento del problema, yo como autor, y para respaldar la información que estoy dando allí con mis palabras, debo buscar información en internet que me sirva de soporte. ¿Por qué?
porque es la única manera de que me crean que esto que estoy mencionando aquí, aunque yo lo vi, necesito que alguien que ya lo investigó, lo publicó y se lo evaluaron y le dieron una validez a eso que realizó, me soporte lo que yo estoy mencionando. Y esto es una parte pues fundamental, porque como les digo, eso es lo que da soporte a mi información, a eso que yo estoy mencionando con mis palabras. Esto me va a dar validez, en donde yo voy a decir, vea, otra persona ya investigó, ya se lo evaluaron, se lo revisaron, lo publicó en una revista científica de calidad, y mire que él en su investigación también encontró lo mismo que yo observé. Y eso pues lo voy a poner allí, siempre va a estar allí como acompañando la información que yo redacto con mis palabras. Aquí es este mismo planteamiento que está, solamente pues estoy señalando allí en la introducción esta parte del planteamiento. Vamos a ir con la tercera parte de la estructura de la introducción de un artículo científico. Se llama hipótesis o pregunta de investigación. Y en este punto, pues primero hay que definir qué es una hipótesis. Ahí va a ser un razonamiento lógico que yo voy a tener de algo, pero que todavía no se ha comprobado. En ese sentido, es una suposición sin pruebas que yo tengo de algo. Ahorita pues vamos a hablar de qué es ese algo y hacia qué va encaminada esa hipótesis o esa idea que yo voy a plantear en mi trabajo de investigación. Se puede presentar de dos maneras, como una hipótesis o como una pregunta de investigación. Si lo llevamos al caso de los artículos científicos, casi siempre lo vamos a ver como un enunciado en donde yo voy a hablar de cómo puedo mejorar o modificar la situación, problema que he identificado. Entonces será un enunciado y lo voy a encontrar casi siempre de esa manera. En pocas ocasiones lo encontraré como una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación sí se utiliza un poco más en los proyectos de curso o en los proyectos de grado, ya se hace ahí más como esa pregunta. Pero algunos podrán encontrarse con ese artículo que descargaron, esté allí la hipótesis planteada en forma de pregunta. Ya después de que ustedes lean, pues van a identificar que está como un enunciado de una suposición de algo que puede ser, o si lo van a identificar, pues en forma de una pregunta. Algo que quiero que tengan presente es que yo aquí les estoy enseñando cuál es el orden lógico de las partes de la estructura de la introducción. Pero les puede pasar, y como ustedes el día de hoy van a hacer un trabajo con esos artículos científicos, y es que en esa introducción del artículo que descargaron, esas partes no estén en el orden correcto, y eso es lo que ustedes van a tener que identificar. ¿Cómo lo van a identificar? Bueno, yo ya sé, según los conceptos que estoy hablándoles aquí, qué información debe de ir en cada una de esas partes. Entonces, cuando yo lea la introducción, voy a ir identificando, según la información que voy leyendo, qué de esa información hace parte, por ejemplo, del planteamiento del problema, de la breve descripción, o cuál es la hipótesis que se planteó en esa introducción del artículo que yo voy a trabajar. Igual aquí al final pues les voy a explicar cómo deben hacer ese trabajo. Pregunta clave que me debo hacer antes de plantearla es cómo puede ser mejorada o modificada la situación, problema que se está presentando. Allí, el primero es el ejemplo como tal de la introducción que estamos trabajando de estos animales, y el segundo, pues lo creé para que tengan allí presente cómo se presenta en forma de pregunta y en forma de enunciado. Para el primero dice, los factores propios del animal, como el estado fisiológico, el componente racial y el estado nutricional, puede influir en esta carga antiparasitaria. Entonces miren, aquí ellos están tratando de buscar mejorar esa situación referente a la cantidad de garrapatas que se presentan en esos animales. Y dice, vean, no, la solución a esa carga parasitaria, porque miren que aquí se carga antiparasitaria, o sea, que se presenten menos cantidad de garrapatas en los animales, puede depender de unos factores. Si yo controlo, por ejemplo, el estado fisiológico del animal, estoy pendiente en qué estado está, si de pronto requiera ciertas cosas para que no se presente esta cantidad de garrapatas, entonces esa puede ser una de las opciones para mejorar o modificar esa situación y que se presenten menos garrapatas en esas vacas. El componente racial, ay no, si yo tengo en mi finca cierto tipo de raza,
puede ser que ese tipo de raza sea más resistente a esas garrapatas y eso me va a disminuir pues esa cantidad que se presenta en los animales. El estado nutricional, entonces lo mismo. Puede ser que si yo le doy una buena nutrición a esas vacas, pues entonces no sé, van a ser más resistentes y van a haber muchas cosas ahí en su cuerpo que les van a ser resistentes y que presenten menos cantidad de garrapatas. Entonces, en este sentido, miren que aquí es algo que todavía no está firmado, porque el autor me dice, puede influir, y este puede, me está diciendo, vea, esto es una idea que yo tengo allí, es una suposición, pero solo nos vamos a dar cuenta si es verdad o no es verdad al final de toda la investigación. Otra cosa para tener muy presente, no importa si al final de mi trabajo la hipótesis se rechaza. O sea, no importa si se aprueba o se rechaza. ¿Por qué? Porque de eso se trata. O sea, es una suposición de la que yo no tengo idea si es verdad, si puede ser posible, si no es posible. Y si al final, pues, identifico que no es posible, igual mi trabajo es válido. O sea, porque yo no apruebe una hipótesis no quiere decir que yo no me pueda graduar porque no aprobé esa hipótesis. No, para eso se realizan las investigaciones, para aprobar o rechazar hipótesis y que las personas que vayan a hacer más adelante investigaciones referentes a ese mismo tema de investigación que yo estoy realizando, pues ya vean allí un camino de decir, bueno, yo no me voy a ir por este lado por donde se fue este autor o voy a utilizar la misma metodología que él planteó para su trabajo, pero le voy a aumentar unos tiempos, le voy a quitar cierta parte de este proceso, bueno, y le va a servir para luego realizar su investigación. Entonces, no importa, ambas son totalmente válidas para los trabajos de investigación. Y la segunda, pues, si se presenta en forma de pregunta investigativa, y allí dice, ¿cómo el estado fisiológico, componente racial y estado nutricional influir en la carga antiparasitaria? Entonces, aquí es exactamente lo mismo, pero en forma de pregunta. Son las mismas variables que se están mencionando allí. Algo para tener en cuenta es, por ejemplo, estas palabras. Como es una suposición, entonces yo voy a poner allí palabras que me digan puede, o voy a poner palabras que me hablen a futuro. Que yo indique allí, por ejemplo, será la solución a este problema. Y si se plantea tal metodología, se podrá solucionar el problema. Cuando yo hablo futuro, quiere decir que yo no sé si se va a alcanzar o no se va a alcanzar, que yo creo que es una suposición que yo tengo de que sí lo voy a lograr, pero me daré cuenta al final. Entonces, para cuando vayan a identificar en los artículos, traten de hacerlo también por medio de, pues, de estas palabras, de que encuentren allí palabras que estén a modo de futuro, en donde todavía es algo incierto, porque el futuro no lo conocemos, y lo mismo aquí. Van a encontrar así este tipo de palabras de puede, de será, les va a quedar más fácil pues identificar allí esa hipótesis. Está allí la hipótesis, luego tendremos las posibles soluciones o justificación y aquí ya en este punto lo que yo voy a hacer es argumentarle a esa persona que va a leer mi trabajo de la importancia de la investigación que yo estoy realizando. Y hay dos maneras de poner la información en este punto. Yo puedo elegir una en donde yo digo, vea, si usted en su empresa plantea esta metodología que yo traigo aquí en mi trabajo de investigación, pues le va a traer beneficios como qué, como aumentar la producción, como ganancias económicas, bueno, todo lo que pueda generar beneficios de esa propuesta que yo le estoy haciendo. O sea, es respaldar esta hipótesis que planteé con la información que yo voy a poner allí en esa investigación. ¿Por qué? Porque la hipótesis es la posible solución al problema. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí ampliar la información y decir por qué es importante que se realice esa investigación, esa hipótesis que yo planteé para mejorar esa situación de dificultad que se había identificado en la empresa. O también lo que puedo hacer es incluir información en donde yo le diga, vea, si usted no plantea o no incluye esa metodología en su empresa, pues lo que va a ocasionar tiempo después, no sé, en un mes, en 2 meses, según una estimación que yo realice, es que le va a traer pérdidas económicas, en donde le va a tocar despedir empleados porque no va a poder sostener su empresa, en donde tal vez va a llegar a un punto de que requiera un préstamo de un banco
o que pueda llegar a la quiebra porque no está llegando a ese punto de equilibrio de producir tanto lo que necesita producir para mantenerse allí. Entonces, puedo utilizar esas dos opciones de o hablo de los beneficios que puede traer esa propuesta que yo le estoy indicando que voy a implementar allí en esa empresa, o puedo hablar de que si no se implementa, las cosas que pueden ocasionarse allí dentro de la empresa o qué causas pueden llevar a futuro a esa empresa. También puedo incluir las dos informaciones. Primero puedo hablar de cuáles pueden ser esas causas que pueden venir a futuro si no se mejora esa situación, problema identificada, y luego hablar de los beneficios que puede traer si se mejora esa situación así planteada. Y la pregunta clave pues es por qué debe ser estudiada la situación, y ese por qué está o por los beneficios o por las cosas que me puede causar más adelante el no mejorar esa situación dentro de la empresa. Para el ejemplo dice, si bien el efecto de la raza bovina es importante, hay factores como la inmunidad, el estado fisiológico, características de la piel del animal, que son componentes a tener en cuenta cuando se habla a esa susceptibilidad a las garrapatas. Entonces allí me dice pues cuál es la importancia y cuáles son los factores que se deben tener en cuenta al momento de ver esta susceptibilidad de esas garrapatas en los animales, en esas vacas. Entonces allí es la información pues que yo debo incluir. Aquí está. Y vamos a ir a esa última parte que debe llevar esa introducción de los artículos científicos. Y es el objetivo. Como les mencioné anteriormente, casi siempre en los artículos voy a encontrar un objetivo general y va a estar al final, en el último párrafo de la introducción. Esa es la manera en que debe ir. Ese es el orden lógico en el que debe ir. Pero como les mencioné, me voy a encontrar con artículos que han publicado tal vez en revistas que no son exigentes en esta parte de la estructura y en ese orden lógico, porque no son revistas de calidad, entonces ellos como que no hacen una evaluación tan detallada de si cumple con ese orden lógico la estructura de la introducción, sino que simplemente después de que estén allí en esa introducción, sin importar el orden, les reciben sus trabajos. Entonces, eso es lo que ustedes también van a tener que identificar en el trabajo que va a quedar el día de hoy, y es en dónde o en qué parte de la introducción está cada una de estas secciones de la estructura del artículo. Como pueden encontrar ese objetivo de manera correcta en el último párrafo de esa introducción, puede que no. Y les voy a poner un ejemplo. Los estudiantes que ven la clase conmigo el día lunes, pues ya entregaron este trabajo el lunes, y revisando uno de los artículos que ellos descargaron, que cumple con toda la estructura en general de esos títulos, en la introducción de ellos tenían el objetivo en el primer párrafo de la introducción. Entonces, pues ellos lo señalaron, lo identificaron y pues mencionaron que no estaba de acuerdo a ese orden lógico porque incluyeron primero el objetivo y luego hablaron sobre la breve descripción y sobre la problemática. Y que esa parte pues no tiene allí como ese orden lógico, porque yo primero, para decir qué es lo que voy a evaluar y a dónde voy a llegar, pues tengo que indicar cuál es la situación problema. Pero en el caso de ese artículo no lo tenían de esa manera. O sea, primero mencionaban qué era lo que iban a evaluar, sin que yo como lector entendiera cuál era, o sea, qué era lo que pretendían solucionar y cuál era esa situación problema. Entonces, como les digo, les va a tocar identificar si está en el orden correcto o no en las introducciones de los artículos que descargaron. Y también en pocos artículos van a encontrar estos objetivos de manera explícita. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no lo voy a encontrar como se ve aquí en este artículo, que está allí pues redactado de esta manera, sino que lo voy a encontrar con títulos donde me diga objetivo y va a aparecer allí el objetivo. Y también se puede dar el caso que algunos artículos, son pocos, incluyan también los objetivos específicos, entonces ahí también los encontraré con un título que diga objetivos específicos. Pero en la mayoría de los casos está en el último párrafo de manera implícita. ¿Qué es un objetivo? Es la meta que yo me propongo alcanzar en mi proyecto de investigación, y siempre lo debo redactar en un verbo infinitivo, y allí pues habla de las terminaciones. Entonces siempre el objetivo que yo planteé, que es la meta a la que yo pretendo llegar con lo que yo estoy realizando en mi trabajo, en mi investigación,
debe ser redactado de esta manera con un verbo en infinitivo. Y pues aquí está el ejemplo, dice, el objetivo de este estudio, y a partir pues de aquí inicia, que es relacionar, ahí está ese verbo infinitivo, el conteo de esas garrapatas con la producción de leche del animal en fincas ganaderas ubicadas en el bosque seco tropical en 2 regiones de Colombia. Y recuerden lo que les mencioné, cuando ustedes ya vayan a redactar su proyecto de curso, tener muy presente esto, que el objetivo que yo planteé, ese objetivo general, va a ser prácticamente el mismo título, solo que yo en el título lo voy a poner de una manera más resumida porque hay una cantidad límite de palabras que puedo incluir en ese título. Entonces, de acuerdo a esa cantidad límite, pues así mismo voy a mirar cuál es la información más importante que hay en este objetivo general para yo ponerlo en ese título. ¿Listo? Y aquí ya está pues el orden lógico de cada una de esas partes. Se la señalé, está la breve descripción, el planteamiento del problema, la hipótesis, posibles soluciones y el objetivo. Se preguntarán por qué hay un párrafo que no está ahí subrayado y no hace parte como tal de alguna de estas secciones de la introducción. Y se da, ¿por qué? Porque esta introducción está encaminada a evaluar, si yo miro aquí, por ejemplo, la hipótesis en donde me habla de que va a evaluar todo lo que tiene que estar relacionado con el animal, o sea, el estado fisiológico, la raza o cómo es su nutrición. Y en este párrafo me menciona otro tipo de factores que pueden influir en esa cantidad de garrapatas que presenta una vaca, y son los factores ambientales, pero estos factores ambientales no son el propósito de esta investigación, porque el propósito de esta investigación tiene que ver es con los factores del animal y no con los factores ambientales. Incluso aquí no van a tener datos en donde van a recolectar información sobre temperatura y humedad relativa. Ellos no van a tener en cuenta esos factores ambientales para realizar ese conteo de garrapatas o sobre la cantidad de garrapatas que tengan un animal. Entonces, por eso no los subrayo. Sí es una información adicional que ellos dicen, vea, los factores ambientales y la temperatura y la humedad están directamente relacionados con la cantidad de garrapatas que pueda presentar los animales. Es un factor que es importante tener en cuenta tal vez para otras investigaciones, pero en esta investigación nos vamos a centrar solamente en el animal, en cómo está el animal en cuanto al estado fisiológico, cuál es la raza del animal y cuál es la nutrición de ese animal. Entonces, por eso no está subrayado, porque no tiene que ver como tal con lo que se pretende evaluar en esta investigación. No sé si tengan alguna duda, porque ya esta es como la última parte de lo de la introducción. Si no tienen dudas, entonces les voy a indicar qué es lo que deben hacer para el trabajo que van a presentar, y es tomar la introducción de esos artículos. Igual ahora les voy a poner el Word donde están todas las indicaciones, en Teams en el canal general, allí ya está la información de lo que deben hacer del trabajo, lo de la entrega y todo eso. Entonces, ¿qué deben hacer? En los mismos grupos de trabajo, con el artículo que descargaron, es copiar la introducción de allá, pegarla así como yo lo hice, y deben identificar estas 5 partes en esa introducción de ese artículo científico con el que van a trabajar de ahora en adelante. Entonces, copio esa introducción, la pego en Word y empiezo allí a señalar. Puedo señalar o subrayar las partes con el color que yo quiera, o sea, ustedes pueden elegir cualquier color, no tiene que ser amarillo, o sea, no es, pero sí tienen que ser muy específicos en el color que le corresponde a cada sección. ¿Por qué se los digo? Porque en ocasiones subrayan y en ningún momento me ponen allí, no, es que este color hace referencia a tal información. ¿Y qué pasa? Entonces allí yo no, o sea, no sé o no me doy cuenta a qué se están refiriendo. Dime, Dilma. Profe, podríamos hacer un cuadro, digamos, a la izquierda colocar, pues, de descripción, planteamiento del problema, y a la derecha colocar la parte del párrafo. ¿No sería como un poquito más sencillo? Podría ser, pero igual yo necesito que me pegues toda la introducción. Entonces, si lo haces de esa manera, o vas a omitir información. Yo necesito que me pegues allí toda la información para saber qué información no hace parte como tal del planteamiento del problema, de eso, y tenerlo de acuerdo allí a esa. Rafael, Steven.
Profe, y por ejemplo, en el caso de si nuestro artículo tenga objetivos específicos, también se... Sí, pues subrayan de manera general, por ejemplo, aquí está en verde, entonces, un ejemplo, pones allí todos los objetivos en verde y pones allí objetivos, o sea, no hay problema. El hecho es que identifiques cuál es el objetivo o los objetivos, pero no hay problema. Lo que pueden hacer es, como les digo, o sea, copian esta información y lo que yo les digo a ellos, pues no pongan estas flechas, o sea, no hay necesidad. Al final, como lo van a copiar, no con pantallas, no con pantallas, sino que van a copiar como tal el texto, lo que pueden hacer es que al final ponen allí breve descripción en azul, planteamiento del problema está en fucsia, la hipótesis está en gris. O sea, no hay necesidad de que hagan flechas, pero sí que subrayen como tal la información y que al final me indiquen allí qué color le pertenece a cada una de esas partes de la estructura. ¿Listo? Para que sea muy entendible a qué se están refiriendo. No tienen que hacer allí esas flechas, simplemente ponerme el color cuando terminen de copiar este párrafo ahí pues en Word. ¿Listo? Ya les voy a mostrar, los voy a compartir allí. Espérenme un momento, voy a compartirles pues las indicaciones del trabajo. Igual pues les estaba mostrando con el ejemplo que vimos hoy en el día de la clase, pues qué es lo que tienen que hacer. Entonces ya les voy a compartir aquí la pantalla. Mientras que va cargando, para los que de pronto se conectaron después de que había dado una información, es que les estaba indicando que en los archivos de los grupos asignados van a encontrar la revisión del primer trabajo que hicieron de las normas APA. Allí está, las correcciones, y también al final de ese documento de Word está la calificación. Los comentarios los van a ubicar al lado derecho de la pantalla. Entonces, recomendación, descarguen el archivo y cuando descarguen el archivo, pues allí les van a aparecer los comentarios, porque hay veces, si lo veo desde Teams, no me deja ahí como evidenciar todas las correcciones que se han hecho. Entonces, para que por favor lo hagan, porque al final hay un comentario general, pero por cada una de las preguntas les indiqué cuáles fueron los errores, si era correcto, cuántas décimas les daba por esa respuesta correcta, o si de pronto estaba una parte bien y la otra no. Entonces allí están todas las especificaciones de la corrección del trabajo. Listo, aquí pues ya está compartido en los mismos grupos que ya están conformados. Y algo importante, este Word pues ya lo tienen allí en Teams, en el canal general, allí está. La idea es que pues traten o de descargarlo si van a trabajar pues en otro Word diferente, pero no vayan a entregar pues en PDF. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar, como les mencioné, no sé si les he mencionado, esta herramienta de Word que es revisar, en donde me permite a mí hacer comentarios, donde me permite, por ejemplo, eliminar información, pero que ustedes vean que yo se las eliminé porque se las estoy corrigiendo. Entonces, por eso les digo, no me entreguen en PDF. Ustedes lo cargan así en Word y yo descargo al computador los trabajos y no se me va a desorganizar. Sí, yo sé que cuando ustedes lo ven en Teams se ve desorganizado y eso, pero cuando uno lo descarga queda tal cual como ustedes lo tienen en su ordenador. Entonces no se vayan a preocupar por eso. Lo otro es que requiero que junto con la actividad desarrollada me adjunten el PDF del artículo. ¿Listo? Para que lo tengan allí presente, que necesito que me suban allí el PDF del artículo para poder hacer la revisión. Subir dos archivos, el de Word y el PDF del artículo. ¿Qué van a hacer? Pues lo que ya les mostré allí con las diapositivas. Deben copiar y pegar esa introducción aquí, luego deben identificar y señalar cada una de las partes de la introducción. Se puede dar el caso de que ustedes lean y digan, no, es que yo no identifico por ningún lado esta parte de la introducción, entonces lo deben especificar. Digamos que están leyendo y dicen, no, yo por ningún lado veo que tengan allí, no sé, la hipótesis. Entonces ustedes ponen allí una nota diciendo, no se identificó la hipótesis en el documento. Para yo tenerlo presente de que no está subrayado porque ustedes pues no la identificaron. Ya luego pues voy a proceder a leer y a decir si tenían razón, no está allí, o no tenían razón y la hipótesis era esta que les voy a mostrar allí. Otra recomendación
no le tomen pantallazos porque para revisar, pues a mí me va a quedar allí complejo de indicarles hasta qué punto llega la información. Entonces, no, copien y peguen aquí en Word la información. Solo un integrante debe realizar la entrega por tareas y pues deben hacer la entrega el día de hoy, máximo hasta las 7 p.m. Creo que en fin les puse otra cosa, pero pues máximo hasta esa hora. Igual ya aquí vamos a terminar. Les digo que aprovechen el tiempo haciendo ese trabajo, no se van a demorar más de hora y media, son muchos integrantes del grupo, entonces no se van a demorar más de hora y media. Aprovechen el tiempo de la clase adicional a eso porque si tienen alguna duda yo les voy a poder ayudar. Si ya lo hacen después, por ejemplo después de las 10, pues yo tengo otra clase, o si me van a preguntar en la tarde también tengo reuniones y tengo que trabajar, y al igual en la noche, entonces no les voy a poder responder porque voy a estar ocupada con otros grupos. Entonces aprovechen el tiempo allí de la clase, como les digo, o sea, máximo se van a llevar hora y media haciendo el trabajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda?